las 8 en punto de la noche, damos inicio a la sesión convocada para el día de hoy, domingo 1 de febrero del 2026. Secretario, sírvase llamar a lista y verificar el quórum. Buenas noches, señor presidente. Buenas noches a la mesa directiva. Buenas noches, honorables diputados y diputadas, a los amigos que nos acompañan en las barras y a los tolimenses que nos siguen por las redes sociales, deseándoles un feliz inicio de mes de febrero. Beltrán Amortegui Juan Guillermo. Las buenas noches para todos los compañeros, los funcionarios del gobierno presentes, secretario. Duarte Mesa Yesid Esteban. Muy buenas noches, presente, señor secretario. Saludo especial para todas y todos. Escandón Castellanos Brian Alfonso. Ferro Lozano Felipe Andrés. Molina Correcha Giovanni Eduardo. Presente. Mora González Edna Carolina. Buenas noches para todos, presente. Morato Ortiz Julio César. Buenas noches, presente, secretario. Ortiz Monroy Mauricio. Buenas noches, presente. Otálora Arias Abel. Muy buenas noches para todos presentes, secretario. Porras Barrero Yuli Esperanza. Garantías para la oposición. Muy buenas noches a todos, presente. Reyes Giraldo Milton Fernando. Muy buenas noches, presente, secretario. Reyes Rodríguez Carlos Arturo. Presente, presente, presente. Sánchez Stephanie Lucía. Tocora Lozano Jaime Andrés. Urrea Amaya Harold Fernando. Con las buenas noches para los compañeros diputados, para todas las personas que nos acompañan y que nos ven. Saludo especial para nuestra secretaria de Hacienda, los directores y funcionarios de la gobernación que nos acompañan. Presente, secretario. Se deja constancia, señor presidente, honorables diputados, mesa directiva, que hace presencia en la sesión el honorable diputado Tocora Lozano Jaime Andrés. En ese orden de ideas y conforme al reglamento interno de la Honorable Asamblea del Departamento del Tolima, informo que existe quórum deliberatorio y quórum decisorio para la presente sesión. Gracias, secretario. Se le informa a la plenaria que quórum decisorio y deliberatorio. Secretario, sírvase leer el orden del día y ponerlo a consideración. El siguiente corresponde al orden del día. Para la sesión extraordinaria de la Asamblea Departamental del Tolima, a realizarse de manera presencial en el recinto de la Corporación el día domingo, 1 de febrero de 2026. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, lectura de correspondencia. Tercero, socialización del proyecto de ordenanza número 02 del 2026, por medio del cual se incorporan unos recursos en el presupuesto de ingresos y gastos del Departamento del Tolima, vigencia fiscal 2026, en la unidad 03, sección central, por parte de la Secretaría de Hacienda, a cargo de la doctora Carol Andrea Páramo García. Cuarto, proposiciones y varios.
Gracias, secretario. Se pone a consideración el orden del día. Sigue en consideración. Aviso que va a cerrar. Queda cerrado. ¿Lo aprueban, honorables diputados? Aprobado el orden del día, secretario. Se deja constancia de la comparecencia en la sesión que se está realizando de la honorable diputada Sánchez Stephanie Lucía. El siguiente punto del orden del día corresponde a lectura de correspondencia. El suscrito secretario informa que no existe correspondencia pendiente para su lectura en la sesión que se está desarrollando. Gracias, secretario. Siga con el orden del día. El tercer punto del día corresponde a la socialización del proyecto de ordenanza número 02 de 2026, por medio del cual se incorporan unos recursos en el presupuesto de ingresos y gastos del Departamento del Tolima, vigencia fiscal 2026, en la unidad 03, sección central, por parte de la Secretaría de Hacienda, a cargo de la doctora Carol Andrea Páramo García. Gracias, secretario. Un saludo especial a la doctora Carol Andrea Páramo García, secretaria de Hacienda de la Gobernación del Tolima. Doctora, tiene usted la palabra. Buenas noches para todos, honorables diputados y diputadas, demás personal que se encuentra en el recinto. El día de hoy presento la socialización del proyecto ordenanza 00 del 30 de enero del 2026, por la cual se incorporan unos recursos en el presupuesto de ingresos y gastos del Departamento del Tolima, vigencia fiscal 2026, en la unidad 03, sección central. Siguiente. En su artículo primero, incorporar al presupuesto rentas e ingresos del Departamento del Tolima, vigencia 2026, en la unidad 03, sección, la suma total de 140.137.939.269 pesos con 13 centavos, con base en los certificados de ingresos 007, 008 y 009 del 23 de enero de 2026. Son los siguientes recursos. En recursos de crédito interno, 140.137.939.269 pesos con 13 centavos. Siguiente. En el artículo 2 tenemos adicionar al presupuesto de gastos del Departamento del Tolima, vigencia 2026, en la unidad 03, sección central, la suma total de 140.137.939.269 pesos con 13 centavos, con base en las certificaciones de ingresos del artículo anterior. Tenemos que en la sección Agricultura y Desarrollo Rural, en el proyecto Apoyo a la Innovación para la Producción y Comercialización Agropecuaria de Productores Rurales en el Departamento del Tolima, se incorporarán 3.440.323.776 pesos. En la sección Minas y Energía, en el proyecto Desarrollo e Innovación de la Cobertura de Servicios Públicos de Gas Natural en el Departamento del Tolima, se incorporarán 12.410.260.991 pesos con 86 centavos. Siguiente. Tenemos que en el sector educación, en el proyecto Construcción, Mejoramiento y Mantenimiento de sedes educativas urbanas y rurales de instituciones educativas públicas a cargo de la entidad territorial, certificados en el departamento, tenemos 28.508 millones. En la sección transporte, en el proyecto Desarrollo e Innovación de la Infraestructura Vial y Puentes en el Departamento del Tolima, incorporaremos 95.759.354.501 pesos con 27 centavos. Siguiente, por favor. En el artículo 3 tenemos que, de conformidad con el artículo 45 de la Ley 1437-2011, la Secretaría de Hacienda Departamental, a través de la Dirección Financiera de Presupuesto, podrá corregir los errores simplemente formales contenidos en los actos administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión de palabras.
En el artículo 4 tenemos otorgar un tiempo de 3 meses a partir de la sanción de la presente ordenanza para que el gobierno departamental realice los movimientos presupuestales en el presupuesto de ingresos y gastos de la unidad 03, sección central. En el artículo 5 tenemos la presente ordenanza rige a partir de la fecha de su publicación. Siguiente, por favor. Como objetivo de la iniciativa tenemos la incorporación de recursos del crédito, fortalecer las políticas públicas locales, promover el desarrollo social, económico y educativo del departamento del Tolima. Siguiente, conveniencia del proyecto. La conveniencia del proyecto de ordenanza radica fundamentalmente en la incorporación de recursos del crédito para destinar a gastos de inversión en la sección central conforme a las necesidades y la normatividad vigente. En conjunto al apalancar sectores como infraestructura, educación y agricultura, el departamento no solo garantiza el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo, sino que genera un efecto multiplicador en la economía local, fomentando el empleo y mejorando la competitividad territorial. Siguiente, por favor. Con respecto al impacto fiscal de mediano plazo, el presente proyecto de ordenanza no genera gastos adicionales, no se pone en riesgo la estabilidad fiscal del departamento, no afecta al indicador de la ley 617, debido a que estos recursos ya se encuentran proyectados en nuestro plan de desarrollo y en el presupuesto se asignarán estos recursos aprobados por la Honorable Asamblea Departamental. Como soporte a la presente ordenanza se anexaron los oficios de certificaciones de la Dirección Financiera de Contabilidad, de la Dirección Financiera de Presupuesto, también los soportes remitidos por cada una de las secretarías para sustentar el proyecto de ordenanza. Señor presidente, hasta aquí la socialización del proyecto. Muchas gracias. Gracias, secretaria, por esta intervención y por darle claridad a esta asamblea sobre el impacto fiscal que tiene este proyecto de ordenanza. Tiene la palabra la honorable diputada Yuli Porras. Permítame, presidente, honorable diputada, dejar expresa constancia de la comparecencia del honorable diputado Ferro Lozano Felipe Andrés. Gracias, señor presidente. Un saludo muy especial para la Secretaría de Hacienda, por supuesto al equipo que la acompaña. Dado que este proyecto de ordenanza incorpora unos recursos provenientes de diferentes operaciones de crédito y teniendo en cuenta que la información sobre los proyectos financiados con cada empréstito que aparece distribuido en distintos oficios que durante el año pasado nos entregó la Gobernación a través de la Secretaría de Planeación y de Hacienda, considero pertinente en esta etapa de socialización, señora secretaria, solicitar que la Secretaría de Planeación se haga presente para explicar de manera clara la trazabilidad de los proyectos. Y hoy quisiera, ante este recinto, solicitarle al presidente y a esta asamblea que se le haga un llamado a la Secretaría de Planeación para que nos indique cuáles se financian con recursos de el empréstito y con qué autorizaciones cuenta cada uno por parte de esta asamblea o de las asambleas de periodos anteriores, porque hace referencia a este proyecto de ordenanza. Y cómo se articula esa información con el proyecto de ordenanza que hoy estamos analizando. Entonces, esto es importante que la Secretaría de Planeación sepa cuando vaya a venir qué es el tema que pensamos tocar en este recinto frente a esta ordenanza. ¿Por qué propongo esto, doctora Carol? No sé si
los diputados Esteban Duarte y Jaime Tocora se acuerdan, pero en el mes de enero del año pasado, en oficio del 010 del 28 de enero del 2025, la doctora Dora nos remitió un oficio con el listado definitivo de los proyectos que se financiarían con el empréstito, asegurando expresamente que esos eran los proyectos y que no habían sufrido modificaciones. Incluso tengo copia de él porque yo radiqué uno por escrito ante la Secretaría de esta Asamblea. Sin embargo, al comparar ese listado con el proyecto que trae esta ordenanza que vamos a analizar y aprobar, titulado Fortalecimiento de la producción, generación de valor agregado y transformación de la cadena agropecuaria mediante la dotación de maquinaria, al que se asignarán 3.440 millones de recursos del crédito, encontramos que dicho proyecto no aparece en este oficio del mes de enero y solo surge de manera posterior y de forma muy discreta en un oficio del mes de septiembre del año pasado. En lo personal, no me acuerdo haber aprobado en esta asamblea un cambio de recursos para este proyecto de la Secretaría de Agricultura. Puede ser un error mío, puede ser que en el momento de hacer las comparaciones y la trazabilidad se me pasó algo, pero sí quisiera que lo aclararan en este recinto conforme a este proyecto de ordenanza. Porque realmente cuando uno hace la trazabilidad, entonces coge lo contestado por la Secretaría de Planeación, revisa la exposición de hoy y revisa el proyecto de ordenanza. Entonces, en esa trazabilidad sí me gustaría que la Secretaría de Planeación nos dejara la aclaración. Pero también con educación, ¿sí? No tengo nada en contra de educación, no hay problemas, pero en los colegios de Collaima, Taco, Suárez y Dolores, nosotros los aprobamos y están incluidos en el listado del mes de enero del 2025. Entonces, también me gustaría que ella nos aclarara, porque aquí muchos diputados dentro de las grabaciones e intervenciones que se hicieron del año pasado fue uno de estos casos. En el caso de la Secretaría de Infraestructura, sí encontramos proyectos que son del gobernador anterior y vemos que algunos fueron aprobados por la asamblea pasada, como la vía Ataco, Pomarosa, por ejemplo. Es decir, corresponden a empréstitos pasados y por eso considero importante discriminar los empréstitos, tanto del doctor Ricardo Orozco como el empréstito de la señora gobernadora actual, porque pareciera que se estuvieran mezclando y esto pues es lo que tenemos que aclararle a los diputados y a los tolimenses. Por eso considero importante discriminar los empréstitos y las autorizaciones concedidas, ya sea por esta asamblea o por asambleas pasadas referidas a estos proyectos de ordenanza, frente a la que hoy estamos tocando, que es la 002 del 2026. Entonces, sí quisiera, señor presidente, si usted y este recinto me lo permite, considerar que dentro de la socialización de este proyecto de ordenanza se le haga un llamado a la secretaria de Planeación. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Carolina Mora. Gracias, señor presidente, por el uso de la palabra. Muy buenas noches para todos los honorables diputados, para los funcionarios del gobierno departamental que nos acompañan y todas las personas que están hoy aquí en el recinto de la primera socialización del proyecto de ordenanza número 002 del 30 de enero de 2026.
Doctora Carol, entendemos que este proyecto es precisamente para incorporar al presupuesto de rentas e ingresos más de 140.000 millones que van distribuidos en diferentes secretarías. En ese orden de ideas, sí, señor presidente, me permitiría solicitar respetuosamente que cada una de las secretarías, agropecuaria o el sector de minas y energías, que no sé claramente a qué secretaría va, educación, transporte, tampoco es claro si va para infraestructura, porque pues lo dejamos transporte y puede uno tener una combinación de diferentes dependencias o áreas. Entonces, en ese orden de ideas, sí es importante que cada una de las secretarías se presente con los proyectos que van a incorporar esos recursos, para qué es la destinación, y también sí sería importante, doctora Carol, que para la próxima socialización nos relacionaras conforme a la ordenanza 008 de 2025, que la expresan en la exposición de motivos, que es la del tema de la armonización que hicieron con el tema del empréstito, se haga la aclaración de dónde provienen exactamente esos recursos. Entonces decimos, sí, vamos a incorporar 140.000 millones de recursos que no se ejecutaron de dineros del empréstito, pero es importante saber si coincide el sector donde se va a impactar con el que ya fue aprobado inicialmente en el plan de desarrollo, porque yo me acuerdo que dentro de la armonización se dejaron para los mismos sectores unos recursos que nosotros aprobamos la modificación, dadas situaciones que no se tuvieron en cuenta o que se presentaron, como el caso de Icononso y otros sectores donde tuvieron que redireccionar el recurso para la implementación. Entonces, en ese orden de ideas, señor presidente, sí considero de gran importancia que cada secretaría haga su presentación de la destinación del recurso, el origen, cómo viene esa incorporación, de qué rubro viene y en qué se va a invertir según las secretarías que informan acá. Nosotros tenemos todos los soportes del presente proyecto, sin embargo, sí es importante ese certificado de impacto fiscal de mediano plazo. Doctora Páramo, que usted cerró la presentación diciendo que no se afectaba el marco fiscal. De todas maneras, para el tema de darle soporte a la ordenanza, es importante que se dé la certificación por parte de la Secretaría de Hacienda Departamental. Ya en una sesión ya más de ajustes, solicitamos algunos ajustes dentro del articulado, pero los estaremos haciendo en otra mesa de trabajo, señor presidente. Entonces, quedamos atentos y muchas gracias por el uso de la palabra. Tiene la palabra el diputado Esteban Duarte. Muy amable presidente, un saludo especial para usted, para la mesa directiva, para las y los asambleístas, para el equipo de la Secretaría de Hacienda en cabeza de la doctora Carol. Efectivamente, la diputada Yuli tiene razón en la intervención en la que ella estaba mencionando acerca de los proyectos objeto de ese empréstito que adquirió la gobernación del Tolima. Un empréstito que fue aprobado en conjunto con el Plan de Desarrollo en el año 2024 y en su momento, por iniciativa del entonces presidente, el diputado Felipe Ferro, se le pidió a la gobernación del Tolima que por favor nos especificara, nos detallara, nos mencionara cuáles iban a ser cada una de las iniciativas a través de las cuales se iban a ejecutar estos recursos. Posterior a eso, se han venido llevando a cabo algunos cambios. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con infraestructura, hay unos proyectos como lo relacionado con la vía San Bernardo, San Juan de la China, y así también lo que tiene que ver con esas vías urbanas aquí en el municipio de Ibagué, que no estaban en esa presentación que ustedes inicialmente hicieron aquí en esta asamblea departamental. ¿Qué hacía mención la secretaria de Planeación, la doctora Dora? Ella decía que cualquier modificación, pues iban a presentar algún tipo de documento, se iba a llevar a cabo algún tipo de trámite ante esta corporación, lo cual, pues, al día de hoy quizá no se ha presentado como debería de ser. Sin embargo, pues sabemos que el espíritu de este segundo proyecto de ordenanza del año 2026 obedece simplemente al hecho
de que se requiere llevar a cabo ese trámite para incorporar esos recursos que aún no se han ejecutado, que no se pudieron ver materializados en el año 2025, no se pudieron ver comprometidos. Por ejemplo, yo fui ponente de una ordenanza por medio de la cual se autorizaba a la gobernadora para adquirir vigencias futuras ordinarias de ejecución, gracias a lo cual se llevaron a cabo convenios con los diferentes municipios, 10 de ellos para lo relacionado con la gasificación, con el gas domiciliario rural, que era lo que decía ahorita la doctora Carolina. Ese tema de Minas y Energías obedece a los proyectos de gas y seguramente lo que no pudieron hacer por parte de la gobernación, porque también es un poco complejo todos los procesos de contratación, fue adjudicar el tema de las interventorías, que es lo que ustedes nos muestran aquí. Esos 12.000 millones de pesos que quieren incorporar es para este año poder comprometer, poder tener esos registros presupuestales y poder dar inicio a estos proyectos de gas. Seguramente en ese mundo ideal, pues hubiese alcanzado en 1 mes y medio adjudicar el tema de las interventorías. Sin embargo, esta asamblea, que tiene amplio conocimiento de toda la etapa precontractual de los proyectos, sabemos que en muchas ocasiones hay varios proponentes, hay varios oferentes, hay varias personas que se presentan, y en virtud de ello pues se llevan a cabo un tema de observaciones y demás, y seguramente por ello es que pasó esta vigencia 2026. Entonces lo que se quiere hacer obviamente es la incorporación de esos recursos para poder dar inicio a estos proyectos, ya que están los convenios, pero sin la interventoría pues no podrían arrancarse. Vemos también que se dieron a cabo varios convenios en temas de vías, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el municipio de Coello, de vías urbanas. Es que ahí el cuadrito está muy claro, en donde ya dicen ustedes lo que está comprometido en la vía Tomogó Prado, en las vías urbanas de Natagaima, en las vías urbanas de Coello, en las vías de Iconoso. Fue que ya le entregaron ese recurso ustedes al municipio, pero hace falta por comprometer pues algunos convenios que no se han dado o algunos procesos, bien sea de licitación. De igual manera ocurre con educación, que lo del IFID, por ejemplo, que ya hubo un evento allá en el municipio del Espinal, que considero que sería oportuno que de pronto se hiciera un cuadro comparativo entre lo que inicialmente se presentó a la Asamblea en el 2024 y esto que hoy nos están ustedes a nosotros entregando. No sin dejar claro pues que son igual de importantes, de significativos, tanto estos proyectos como los que en su momento inicialmente se trajeron aquí a la Asamblea, pero que no se pudieron llevar a cabo por diferentes motivos, como en Ataco, que se quería intervenir una institución educativa, pero que estaba en zona de riesgo y por eso se tomó la decisión de llegar a 23 sedes con mejoramiento de las mismas. Yo sí quiero hacer un comentario también respecto a lo que se habló en alguna mesa de trabajo y aquí en este recinto. Nosotros, por ejemplo, en el empréstito, y con esto culmino, aprobamos 10.000 millones de pesos para el megacolegio en la primera fase en el municipio de Suárez. Y producto de los resultados de la consultoría, se determinó que solamente se necesitaban alrededor de 6.700 millones, que es lo que ustedes aquí nos muestran. Sin embargo, también siempre nos dijeron, la Secretaría de Planeación, que el restante de esos 10.000 millones que nosotros habíamos aprobado se iban a invertir en el mismo municipio, en otro proyecto. Por ejemplo, sé que la alcaldesa de Suárez ha venido avanzando en conjunto con la gobernación, con la dirección de Hábitat, para llevar a cabo un proyecto que muchos esperan, que es de gas domiciliario rural en 6 veredas, entre ellas Hato Viejo, entre ellos La Salada, entre ellos otras veredas de allí, de zona rural de Suárez. Pero notamos nosotros que efectivamente eso no se está dando, sino que ese restante, alrededor de 3.000 y más millones de pesos, lo usaron para otros proyectos como el de San Bernardo, San Juan de la China quizá, o el de San Antonio, Villahermosa quizá, o cualquier otro proyecto en los cuales se hayan destinado esos recursos. Muchas gracias, presidente, por el uso de la palabra, usted secretaria por la atención. Sería bueno ese cuadro comparativo y lo hablamos ya con la secretaria de Planeación cuando venga, que me parece muy oportuna la intervención de la doctora Yuli y de la doctora Carolina. Muchas gracias. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Jaime Tocora. Bueno, muchas gracias por el uso de la palabra, señor presidente. Solamente secundar la proposición que hacía de manera puntual la diputada Carolina Mora, y es
nos parece importante la presencia de cada una de las secretarías en función de que pueda desarrollarse un calendario, porque necesitamos saber, pues, finalmente la Secretaría de Desarrollo Rural, cómo se han, de los 140.137.939.269 pesos con 13 centavos, que es lo de la incorporación que se busca, se está dividiendo en 4 secretarías, si no estoy mal. Entre ellas está Agricultura y Desarrollo Rural con 3.000 millones de pesos, Secretaría de Desarrollo Económico a través de Minas y Energía, 12.000 millones de pesos, Secretaría de Educación con 28.000 y Transporte con 95.000. Frente a esta realidad de cada una de esas secretarías, donde concuerdo totalmente con lo que presenta y lo que nos hace caer en cuenta la diputada Yuli Porras, y es la realidad de estos recursos, pues me generan, digamos, algunas dudas, y espero que sean dadas su respuesta de manera escrita y no verbal solamente, y es frente a cuál ha sido, digamos, la falta de ejecución de esas obras que ya fueron aprobadas, que ya fueron esos recursos de alguna u otra forma destinados para la ejecución y por lo tanto no se desarrollaron en las fechas establecidas o por lo menos en los tiempos, y ha generado que cambien de vigencia fiscal para el año 2026, que es lo que se está solicitando en estos momentos. Y de manera escrita sí me gustaría saber cuál es la razón puntual por la cual no se dejaron de ejecutar algo que ya había sido aprobado por la Honorable Asamblea Departamental, y a su vez entender si hay modificaciones en los precios o en los costos de la ejecución de dichas obras. Si van a haber algunos incrementos, ¿quién va a asumir esos incrementos? Porque recordemos que también parte de estos recursos, o esos recursos mejor aún, son recursos de un crédito, y ese crédito pues tiene unos intereses, y frente a los intereses quiero saber si hay modificación, si hubo congelación de los intereses, o si por el contrario seguimos pagando intereses frente a la no ejecución en el cambio de una vigencia fiscal. O sea, cambia de año, las obras se han aprobado, la Asamblea Departamental hace la tarea y hay un incumplimiento, y quiero saber por parte de quién ha dicho incumplimiento. Y si hay un incumplimiento por parte de contratistas y demás, quiero saber si las pólizas han sido efectivas por parte del gobierno departamental, para que no sean los tolimenses los que asuman justamente los intereses de la falta de ejecución, sino que sean realmente los culpables, o quienes son los culpables de que no se haya ejecutado dichas obras. Si es la interpretación que yo le estoy dando, pues espero que sea esa, o si es otra, pues ustedes muy seguramente no lo van a decantar. Quiero que estas respuestas sean de manera escrita, y en ese mismo sentido, pues con lo que arrancaba mi intervención, la capacidad de que cada una de las secretarías nos pueda dar una explicación, o sobre todo una orientación a cómo se van a ejecutar, y si hay posibilidad de que nos entreguen tiempos de ejecución, o nuevamente llegará esta ordenanza para la vigencia del 2027. Muchas gracias por la palabra, señor presidente. Tiene la palabra el diputado Giovanni Molina. No, simplemente para dejar una claridad, yo creo que efectivamente esta incorporación sale de un momento específico cuando el año pasado entregamos nosotros vigencias futuras de ejecución para que se iniciaran varios procesos contractuales en las diferentes modalidades que estaban planteadas en cada uno de los proyectos de ordenanza. Porque acá hay que dejar claridad que intereses no se tienen que pagar, porque los intereses se pagan es cuando se desembolsa ya el dinero en la ejecución de la obra, y estos son simplemente procesos contractuales que se iban a iniciar a partir de la entrega de una vigencia futura ejecución, que son las llaves que nosotros le entregamos a la gobernadora antes de finalizar el año 2025 para iniciar esos procesos contractuales. Igualmente también creo que hay que dejar claridad, secretaria, y a los otros secretarios, que este es un proceso de algunas obras que tenían que, después de entregarle esa facultad por parte de la Asamblea del Departamento del Tolima, llamadas vigencias futuras de ejecución, entonces tenía que iniciarse unos procesos contractuales, llámese la modalidad que sea, licitación u otra, que a 31 de diciembre no alcanzaron a salir. Entonces, por esa razón se tienen que volver a incorporar dichos recursos. Eso hay que dejar claridad. Está bien la pregunta que hacen los diputados, pero también se puede dejar un manto de dudas ante la opinión pública, y yo creo que hay que dejar claridad sobre eso y explicar cada una de esas obras que se han prometido, que se le ha dicho a la comunidad, pero que también hay que explicarle en esta Duma departamental por qué no se alcanzaron esos procesos contractuales. Las vigencias futuras de ejecución nosotros las entregamos más o menos desde el mes de septiembre, octubre y hasta noviembre, ¿cierto? Para el inicio de la ley de garantías.
Entonces creo que sí es bueno que cada uno de los secretarios pueda hablar de este tema y, ¿por qué no, presidente también y diputado Reyes, que también es muy juicioso en el tema, de las otras vigencias futuras de ejecución que nosotros entregamos y poder hacer un análisis de esos procesos contractuales que no hacen parte de este proyecto de ordenanza, pero que también hay que hacerle seguimiento por parte de esta Duma departamental? Gracias. Gracias, diputado Giovanni. Sí, doctora Carol, pues ya cada uno de los diputados hicieron las apreciaciones. Es bueno que tome nota de todas y cada una de las iniciativas, todo lo que preguntan los honorables diputados. Y en el día de mañana, para que nos acompañe en la sesión que vamos a realizar a las 7:15, a la misma hora. Y de una vez este día, mañana, citamos a la secretaria de Planeación del Departamento del Tolima, Dora Montaña, para que nos explique, porque pues acá todo esto inicia con una planeación que está por medio de un plan de desarrollo con seguridad en el territorio, y en donde nosotros aquí les dimos unas facultades a la gobernadora para un empréstito en el cual pues aquí más de un diputado tiene sus dudas, sus inquietudes, y es bueno que mañana nos aclare la doctora Dora Montaña, que es la secretaria de Planeación, que es la base y la estructura para iniciar cualquier proyecto en el departamento del Tolima. Entonces yo creo que mañana aclararemos esas dudas. Estará acá la doctora Montaña, secretario, para que mañana de una vez quede de que se cite a la doctora Dora Montaña para el día de mañana a las 7:15, y de una vez mañana nos resuelve en compañía de Dora las inquietudes de todos y cada uno de los diputados del día de hoy. Listo, entonces, como no, siga, secretario, con el orden del día. Bueno, dejar claro que dentro de las inquietudes que presentan los honorables diputados, la diputada Yuli Porras pues da la iniciativa de que acá llegue la doctora Dora a exponer sobre esta ordenanza. También en compañía Carolina Mora también hace y recalca sobre este tema de que Planeación haga presencia, porque hay diferentes dependencias que están dentro de esta ordenanza, como es la Secretaría Agropecuaria, Minas, Energía, Transporte, Educación. Esteban pues tiene claro de que el año pasado hizo unas apreciaciones. Él ha sido muy juicioso estudiando este proyecto de ordenanza y tiene unas dudas con relación a unos proyectos que vienen andando y que quiere saber si realmente lo que él entiende es la realidad, lo que está plasmado en este proyecto de ordenanza. Jaime Tocora también viene hablando de lo mismo, de que pues acá hay varias dependencias, como lo dice el proyecto de ordenanza, que tienen que venir aquí a la Asamblea Departamental a hacer sus intervenciones y a explicar en qué se van a invertir estos recursos que aprobamos en este empréstito y que quieren tener claridad sobre esto. Giovanni pues aclara de que los intereses sobre estos proyectos empiezan a salir en el momento en el cual se giran los recursos, o sea que aquí en este momento hay proyectos que no les han girado los recursos, entonces tenemos que tener tranquilidad que no están corriendo intereses, porque no se piensa que la plata llegó a la gobernación del Tolima y está acá en la gobernación y está ahí, como dicen, guardada, en el cual se tiene que tener en cuenta los intereses. Giovanni dice que no es así, ahí le aclara, y pues esperamos
las inquietudes que nos va a resolver la doctora Carol el día de mañana. Tiene la palabra la diputada Carolina. Gracias, señor presidente. Sí, evidentemente, teniendo en cuenta todas las apreciaciones que hacen los honorables diputados, aquí hay que dejar una claridad y es que precisamente las socializaciones son para aclarar las dudas. No estamos generando, digamos, dudas en torno a los proyectos, sino que pedimos al gobierno departamental que se amplíe la información técnica y pues obviamente presupuestal, teniendo en cuenta de que en la exposición de motivos se basa en la modificación de 3 ordenanzas con modificaciones que se le han hecho al artículo 23 del Plan de Desarrollo Departamental, donde precisamente está establecido lo del empréstito. Entonces ya uno tiene cierta duda es en cuál de las modificaciones estamos haciendo esa incorporación y como dice, digamos, el diputado Molina, si esa incorporación es nueva, saber si es una incorporación nueva que no genera, digamos, alteración alguna en el presupuesto o si son incorporaciones de saldos no ejecutados o si son incorporaciones de proyectos nuevos que se van a implementar y saber esas inversiones si están alineadas con lo que se aprobó en la modificación, porque recordemos, compañeros, que hubo una última modificación al empréstito en el cual estaba precisamente todo un número de proyectos que por diferentes condiciones técnicas tuvieron que ser redireccionados a otro tipo de inversiones. Entonces, en ese orden de ideas, sí es pertinente nosotros saber de dónde viene, o sea, viene de lo que no se ejecutó en Iconoso, de lo que no se ejecutó en Coyaima, de dónde está llegando esta incorporación, porque aquí, digamos, mi compañero Esteban habla de un proyecto de Suárez, entonces yo le digo, bueno, entonces explíquenos de ese proyecto de Suárez, cuánto se apropió, cuánto está pendiente por apropiar y si se va a respetar entonces dentro del empréstito aprobado esa inversión para dicho municipio. De igual manera yo recuerdo mucho el tema de Iconoso porque fue lo mismo, una institución educativa que se justificó que por temas de una inversión que llegaba al gobierno nacional, pues ese recurso se destinaba en el mejoramiento de infraestructura vial, si no estoy mal, del municipio. Listo, es de ese recurso, por ejemplo, que vienen este tipo de cambios. Esa es la claridad que uno de manera respetuosa pide a gobierno, dado de que uno revisa la exposición de motivos y lo sustentan en 3 ordenanzas. Y todas son de modificaciones al plan de desarrollo. Entonces sí se hace necesario conocer la procedencia, el origen de los recursos y cómo hasta ahorita llegan a impactar en los diferentes proyectos de este departamento que están condensados también en las metas del plan de desarrollo. Señor presidente, en ese orden de ideas, sería importante hacer un cronograma de las secretarías invitadas al recinto para que cada una haga una explicación también de cómo están ejecutando el recurso que se les ha aprobado el empréstito, ya que la mayoría cuenta con recursos del empréstito. Entonces aprovechamos de una vez y sabemos si los proyectos son nuevos, son proyectos que van a seguir ejecutando o se presentó algún tema con el proyecto y tocó volver a montar pliegos. Bueno, tantas situaciones que se pueden presentar a nivel departamental en torno a la ejecución de presupuestos. Son muchas las novedades que pueden surgir en ese momento, pero sí es bueno, doctora Carol, dar la claridad para ello. Entonces, señor secretario, señor presidente, yo sí dejo también sobre la mesa la importancia de que, sumado a lo que dice la doctora Julie, de citar a planeación, se cite a todas las dependencias donde van a ingresar nuevamente recursos de parte de este presupuesto del empréstito que nosotros aprobamos en el 2024. Tiene la palabra Julie Porras. Gracias, señor presidente. Sí, dejé plasmado dentro de mi intervención Secretaría de Planeación y Secretaría de Infraestructura. Señor presidente, este es un llamado para las 2 secretarías. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputada. Pues ya por secretaría
se venía planeando todo el tema de invitación a todos y cada uno de los secretarios en este proyecto, como de costumbre se viene haciendo en esta asamblea. Siempre cualquier proyecto se socializa con las dependencias a las cuales tenga su importancia y a las cuales acata la ordenanza. Y en este orden de ideas, secretario, siguiente punto. Siguiente punto en el orden del día, proposiciones y varios. Siendo las 8:46 del 1 de febrero del 2026, damos por terminada la sesión convocada para el día de hoy.